de alimentos, pues por lo vistoso, híjole, lo llamativo. Si pongo un producto farmacéutico y más si es inyectable, pues no está tan llamativo, pues sabemos la necesidad de los mismos, muchas vacunas pues están liofilizadas y demás, pero inicié por eso. Bueno, la terminología liofilización la vemos como secado en frío, la podemos encontrar con esa terminología. Freeze drying también, ya es un extranjerismo, pero también lo utilizamos. Referenciación, cryochain, gelsificación y tecnología del vacío, ¿verdad? Es decir, con cualquiera de los 6 nombres, 2, 4, 6, incluyendo liofilización, lo vamos a encontrar como tal. En nuestra agenda, entonces, vamos a tener esos temas que serían los conceptos, aplicaciones, la descripción del proceso, que quizás es de lo más importante y lo que más enfocamos acá en tecnología farmacéutica, dudas y comentarios, ¿verdad? Pero igual pueden ir preguntando, levantan la mano, lo mandan por chat o simple y sencillamente pues desconectan el micrófono, ¿verdad? Entonces, lo primero es el concepto, que es la liofilización. Y tenemos aquí un concepto muy sencillo que es un método de secado. Básicamente eso es un secado y que por supuesto va a servir para la conservación de productos farmacéuticos, materiales biológicos y similares sin dañar los mismos como consecuencia del calor, que es lo que más utilizamos para el secado. Congelamos su contenido, le quitamos, le eliminamos el agua por sublimación y obtenemos un producto seco. Esa es la idea y ya sabemos, ya lo vimos en las otras clases, lo que es eliminar la humedad, eliminar la cantidad de agua que nos da estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué y para qué se utiliza la liofilización? Casi que lo estamos diciendo ahí en las metodologías de secado y pues se combina la ventaja de la congelación. Todos sabemos que los alimentos y demás pues se preservan más tiempo cuando están en ambientes fríos, ¿verdad? Y por supuesto, aparte de ese concepto, el secado, además de estar congelado, estar sin humedad, pues ya nos da dos ventajas importantísimas. Este proceso, pues, se da para productos termolábiles, como las vacunas, algunas vitaminas y algunos productos biológicos, y en ese sentido, pues, los mantiene bajo condiciones óptimas. Ventajas: obtienen productos de redisolución pues bastante rápida porque son productos que no tienen agua y son ávidos o necesitan agua. La forma, las características del producto las mantiene como el producto original, no pierde cualidades. Todos sabemos que cuando los productos son, si los secamos por calentamiento se pierden, se van aceites esenciales, se pierden muchas características, no digamos si se coagulan, etcétera, las proteínas y algunos componentes, ¿verdad? El proceso, pues, es idóneo para estas sustancias termolábiles, pérdida mínima de esos constituyentes volátiles, contenido muy bajo de humedad y, pues, mucho mayor estabilidad. Y bueno, compatible con eso que se llama manipulación en medio aséptico, es decir, bajo esa metodología que la vamos a ver más adelante, en la cual pues se logra básicamente mantener un producto que no lo podemos esterilizar por radiaciones y demás, lo mantenemos dentro de esa manipulación aséptica y obtenemos un producto estéril. Obviamente, pues los constituyentes oxidables están protegidos, pues ya prácticamente vamos a tener un sólido, pues ya con esas cualidades.
Dentro de las aplicaciones lo tenemos, por ejemplo, para origen humano, pues tenemos plasma, hemoderivados, algunas variedades de ciertas leches, huesos, córneas, que los mantenemos preservados a través de la liofilización. De origen animal, sueros, antígenos, enzimas, que también obviamente los liofilizamos, no los podemos secar con calor porque los tres que están mencionados ahí sufren cambios totalmente drásticos en sus contenidos. Extractos vegetales, algunos antibióticos, algunas vitaminas que se degradan obviamente y bueno, microorganismos, bacilos, cultivos, vacunas, que obviamente pues sufren descomposición. Otras aplicaciones en la industria alimenticia tenemos la conservación de restos arqueológicos, que también no solamente lo utilizamos dentro de la industria farmacéutica y alimenticia, sino que también en restos arqueológicos. Recuperación de archivos en inundaciones y en incendios, pues, también han utilizado los procedimientos de liofilización, documentos antiquísimos, valores que no se pueden calcular económicamente porque son parte de los restos que tiene la humanidad guardados en museos de muchísimo valor. Conservación de flores, de plantas, conservación de pequeños animales, camarones, etcétera. De hecho, pues ahí están las anécdotas de camaroncitos que están liofilizados, como mantienen todas sus condiciones a la hora de aplicarles agua, sal y cierta temperatura, pues vuelven a aparecer ahí los camaroncitos. Desventajas, como todo en el mundo, tienen ventajas, pero también hay desventajas. Una es el alto costo de instalación y equipos, elevado gasto energético, no es un proceso barato, y un tiempo de operación largo. El tiempo de operación de la liofilización es bastante largo. Las aplicaciones, ya lo habíamos visto algunas, pues algunos productos que vamos a liofilizar, materiales no vivientes como el plasma sanguíneo, soluciones de hormonas, algunos trasplantes quirúrgicos que son sumamente importantes, algunas arterias, piel y huesos que logran estar intactos para poderse utilizar o trasladar a lugares mucho más lejanos y que mantengan sus propiedades, células vivas, algunas bacterias, virus, levaduras. Y bueno, algunos ejemplos: aparatos digestivos y metabolismo complejos, terapias hormonales, vacunas, cólera, fiebre tifoidea, y bueno, en veterinaria utilizan muchísimo para algunos tipos de vacunas que sirven para animales, y de hecho ahí en el laboratorio de veterinaria pues hay una liofilizadora y utilizan pues para hacer algunos tipos de productos. Antineoplásicos, bueno, antineoplásicos es productos para el cáncer y algunos productos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Y bueno, después de esta introducción, básicamente para convencerlos de la importancia de la liofilización, entramos entonces al tema propiamente de tecnología farmacéutica, es decir, la descripción del proceso, ¿verdad? Porque los otros temas se pueden tocar desde muchos puntos de vista, pero nosotros en tecnología necesitamos ese proceso. Sí, cuénteme, levantaron la mano. Era para comentar sobre lo que había dicho de que las vacunas de uso veterinario venían liofilizadas. Sí, Es, si hay una razón por la cual eso pasa, es porque es más fácil que vaya el médico con el animal a practicar el tratamiento a que se traslade al pobre animalito hasta donde está el veterinario. Entonces, como obviamente no pueden cargar muchas cosas que ya vengan en solución por cuestiones de la temperatura, transporte y traslado, es mejor llevar el vial cabal con la medida de líquido y el vial que tiene liofilizado. muchas gracias. Efectivamente, así es, pues entonces se utiliza muchísimo
realmente, pues esa es una de las aplicaciones, o las vacunas que nos han puesto, que llega el frasquito liofilizado, chiquitito, no pesa mucho, solo en ese momento le agregamos los solventes correspondientes y ya podemos utilizar las diferentes dosis que necesitamos para aplicarlas, pues, tanto en los animalitos como nos decía Evelyn, como en el caso de humanos, ¿verdad? Esa es una de las cualidades importantísimas de estos liofilizados. Sí, muchas gracias, así es. Vamos a platicar, entonces pensé que me iba a preguntar un momento por qué en veterinaria tienen el laboratorio. De hecho, en el otro curso, si me recuerdan, yo les voy a dar podemos dar una presentación del laboratorio de veterinaria. Se nos adelantaron en muchos aspectos y que, pues, como farmacéuticos a veces los dejamos, no nos adelantamos porque realmente los procesos industriales de liofilización, vacunas y demás deberían de ser de nosotros. De hecho, uno de los decanos de farmacia, el doctor Calle y otros, se han dedicado a la producción de vacunas y pues son los que han ayudado mucho a veterinaria. No es que sea el médico veterinario el que lo hace como tal, sino que ahora pues ellos están en ese campo. Les podría comentar que la liofilizadora de ahí de laboratorio, pues nos tocó a nosotros que ir a trabajar, empezamos a trabajar proyectos con albúmina de huevo y demás, que estuvimos liofilizando y echamos a andar, fuimos los primeros en trabajar en esa liofilizadora y bueno, ahora ya está para otros procesos, pues, ¿verdad? Pero realmente seguimos como farmacéuticos, les digo, sigue siendo nuestro campo. A veces nosotros no lo queremos, pero sí es nuestro campo. Bueno, vamos a la descripción del proceso. En esa descripción se hablaba en el concepto de una congelación, si es un secado en frío. Entonces, lo primero que necesitamos es congelar. Y entonces aquí tenemos, me fui otra vez a las frutas, perdón, no entré en medicamentos porque poner un medicamento tendríamos que ver una sal, darle un nombre o ver cuál es. Y realmente es más bonito verlo, pues yo pienso que ver estas fresas y todo esto, pues dan ganas de comerlas, ¿no? Entonces tenemos la congelación y una vez congelado el producto, pasamos a la desecación primaria, es decir, la vamos a secar, ya vimos las gráficas de secado y demás. Luego tenemos entonces ya el producto en la desecación primaria que cambia, como pueden ver la foto cambiaron acá y llegamos, perdón, a una desecación, no me quiere pasar, a una desecación secundaria. Entonces, básicamente, pues ya tenemos al final de esta desecación secundaria productos con estas cualidades. Como pueden ver, el rojo, el moradito, etcétera, se mantienen. Y bueno, dejemos eso, el sabor de esos productos se mantiene, casi como estar pues comiendo una fresa que no es que esté recién cosechada, ¿no? Entonces, básicamente congelado, desecación primaria y desecación secundaria. Según el concepto está bastante simple, bastante sencillo, tampoco es una cosa difícil, pero vamos a entrar a ir al detalle de cada uno de los pasos e irlo describiendo como tecnología farmacéutica. Sí, levantaron la mano. Sí, pero fue un error, perdón. Ah, ok. Muy bien. ¿Me iba a decir algo? Sí, Virginia. Que gracias de igual forma. Ok, estamos ahí, vamos pues. Y la verdad es que gracias a ustedes, realmente soportar 2 horas y pico las clases, aunque vamos dejando descansitos y demás, es difícil, pero bueno, gracias por ese empeño, ¿no? Entonces, lo más importante, ya vamos a entrar, vamos ahí sí que profundizando, entrando a ese tema de lo que es la liofilización. Y en esa
en ese término, en eso tan sencillo como vimos ahí de las fresas, está la palabrita sublimación. Claro, ya lo vimos en física, lo vimos en química general y demás. Y básicamente la sublimación que la tenemos acá, tenemos la cristalización, la fusión, la solidificación, la condensación, la vaporización. Híjole, todos los términos que ustedes han visto. Pero básicamente la sublimación es pasar del sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Lo recordamos. Entonces aquí tenemos el sólido y lo pasamos a un gas. Igual en este que les tenía acá más chiquitito, sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Eso se llama sublimación. Y ese es el principio de la liofilización. Entonces aquí tenemos la descripción del proceso. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir despacio, vamos a ir punto por punto para que lo empecemos a entender y lo hagamos propio, pues porque eso es lo que yo necesito, que ustedes se apropien de este proceso. Entonces, en el proceso, y aquí tenemos las fresitas 1, la tenemos a 20 grados centígrados, ¿sí? Bueno, en promedio, ¿verdad? La vamos bajando a 0, sigue bajando y llegamos a temperaturas bastante bajas. Aquí hablamos de menos 30, menos 40, y aquí llegamos a menos 45 grados centígrados. Y a esa fresita que teníamos acá en este color, ¿sí? Y bueno, por otro lado tenemos la presión, que es esta que la tenemos en estas líneas. Y si recordamos cuando hablamos de presión, temperaturas, cuando recordamos lo del mar, lo recordamos lo de la montaña, a qué temperatura hierve, entonces, y el vacío, empezamos a recordar que aquí estamos hablando de frío y estamos mezclando vacío, ¿sí? Ahora ya eso lo manejamos, lo vimos en uno de los principios de la clase. Entonces tenemos la fresita, ahí busqué una fresita muy sabrosa, luego la tenemos congelada. En ese proceso empezamos a hacer la sublimación, que vamos a pasar aquí básicamente todos los líquidos o agua, porque la liofilización y lo que es la sublimación es para el agua, ¿no? ¿Sí? Si lo recuerdan en sus otros cursos. Entonces, el agua se sublima y empezamos a deshidratar básicamente hasta llevar a una fresa deshidratada. Perdón, puse esta, se ve así como maltrecha, pero bueno, vamos, no encontré una más bonita pues en ese momento. Estos solo están pegadas ahí. Entonces el proceso básicamente es eso. Vamos a tener una congelación, después vamos a tener una sublimación y después vamos a subir pues básicamente el proceso de rompimiento de esa presión a temperaturas normales y ya vamos a tener un producto liofilizado. Hasta acá, pues volvemos a ver un proceso más o menos sencillo. Sí, cuéntenme, levantaron la mano. Voy a regresar al anterior. Digamos que tenemos que liofilizar, así se dice, ¿verdad? Sí, liofilizar. Una vacuna Sí, se hace así, o sea, ya el tubito. básicamente es lo mismo. Yo les tengo unos ejemplos ahí que les hice los dibujitos más adelante para que vayan viendo cómo se va liofilizando un producto, ¿verdad? Empezamos con aquí pues puse la fresa porque me era más fácil, pero en el caso de los productos farmacéuticos son líquidos básicamente. Vamos a tener un líquido, si fuera una vacuna, una solución de las que habíamos platicado, sanguínea y demás, o hemoderivados, básicamente tendrían ese color, básicamente los congelamos y posteriormente obtenemos un sólido que no va a tener líquido. Así es, Virginia. Es igual. Entonces vamos a ir captando cada uno de los procesos. Ahorita me interesa el proceso en sí, ¿verdad? Por favor, cualquier pregunta me la van haciendo. Esta parte, y cuando entremos a la parte industrial, y lo voy a decir aquí, pues no con fines por favor, de lucir algo, no. La primera planta de liofilizados en Guatemala, y lo digo así, pues con toda que la trajo una empresa que se llamaba Rusell Centroamérica.
que después se convirtió en Hex, Roussel, Marion, etc. Afortunadamente yo estaba en cuarto año de la carrera, a mí me contrató la empresa y me capacitaron en liofilización. Sacábamos los liofilizados para Centroamérica y bueno, les comento que pues lo conozco teórico y lo conozco práctico, no lo leí en un libro y aquí les traigo solo la teoría, pues trabajaba en la industria en eso. Inclusive pues la liofilizadora vino de México, de Roussel Uclaf, México, estuvimos en México también viendo la nueva y posteriormente aquí en Guatemala, ¿verdad? Era la primera planta centroamericana en hacerlo. Productos liofilizados tienen muchas plantas, pero que ya traen el liofilizado. Nosotros lo hacíamos acá, aquí estaba el equipo. Muy bien. Se lo digo pues con el fin de que pregunten, no tengan pena que pues estuve en eso, pues trabajé muchos años en eso. Vamos a ver entonces las partes básicas y de ese proceso de sublimación. Entonces, las fases son congelación, desecación primaria y secundaria. Hasta ahí está fácil y lo podemos describir. Y hablamos de un punto triple del agua. El punto triple es este verdecito que puse acá y esta flecha se me corrió. Porque debería estar marcando este punto triple. Vamos a, después de la corrijo. Ese punto triple que ustedes vieron en su química medicinal y en otros cursos, se habla que va a estar a 0.099 grados centígrados y va a estar a 4.575 milímetros de mercurio, es decir, la presión está a 4.58. La temperatura va a estar abajito de ese cero, que es 0.0991. Ahí encontramos ese punto triple. ¿Alguien se recuerda lo que era el punto triple del agua, aparte de lo que yo estoy explicando? O cómo se lo dieron, o si no se acuerdan, por favor, pues estamos, pues no es la primera clase que estamos recibiendo y ustedes ya me conocen. Sin comentarios. Pensé que iba a venir mucho aquí en el chat, pero no. Ahora sí ya viene un mensaje. El balance entre los tres estados. Perfecto, sí, es el balance. Así no lo dan teóricamente. ¿Alguien sabe qué significa ese balance de los tres estados? Perdón que salga acá, pero me acordaba que esta flechita no quiere. Vamos a seguirlo aquí en lo que ustedes me mandan más chats. ¿Alguien recuerda? O sea, yo les puedo decir, mire, es el balance de los tres estados, es la sublimación, pero yo no me quedo conforme, no lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No significaba que la sustancia pasaba de forma espontánea entre sólido, líquido y gaseoso en ese punto? O sea, que podía existir en cualquiera de los tres estados al mismo tiempo. Al mismo tiempo, bueno, sí, tiene razón, aunque no lo entiendo, la parte de al mismo tiempo. Van a decir, ¿para qué se fue a México si no sabe explicar esto, verdad? No son mentiras, es para que estén... Yo quiero que lo entendamos así. Se los voy a decir de la siguiente manera. Puede cambiar su estado físico en cualquiera de sus estados al cambiar su presión o temperatura. Sí, y lo que nos dijo la compañerita hace un momentito, quiere decir que si yo fuera agua y me paro en ese puntito verde, en ese puntito voy a estar en el punto triple. ¿Pero qué significa? Significa que si hago un poquito el pie, imaginémonos que el agua tuviera los dos pies, los dos hidrógenos y el oxígeno fuera el cuerpo. Si uno de los hidrógenos se mueve ligeramente para acá, se convierte en líquido. Si se hace ligeramente para acá, se convierte en sólido. Y si se hace ligeramente para acá, se convierte en vapor. Y ahí convergen los tres estados, pues, sólido, líquido, y por eso se llama punto triple, porque ahí, que es propio del agua, hago la aclaración porque así es, ahí se convergen los tres estados, líquido, sólido y vapor. Eso quiere decir que por eso les decía, si está parado ahí, solo con hacerle para un lado yo puedo hacer, casi como que fuera películas de ciencia ficción, casi que podría ser un líquido, se convierte en un gas y, bueno, si vuelve a regresar al punto, estaría en los tres estados, básicamente los podría dominar, pues. ¿Me explico?
Entonces, quiere decir que nos mencionan el punto triple y también nos explican la sublimación. Pero la sublimación no se da acá, porque si bien es cierto, si yo me paso para acá, me convierto en vapor, ¿sí? Es tan inestable que no lo puedo utilizar para cantidades grandes de componentes, es decir, para hacerlo industrial, para hacerlo a nivel de laboratorio, para hacerlo, lo podría hacer en chiquitito y ver los estados, pero como yo lo que quiero es industrial, yo necesito que la sublimación que se dé esté mucho por debajo, por decirlo así, de ese punto triple. En el punto triple yo no puedo leofilizar. ¿Me explico? ¿Vamos bien o alguien no me va captando lo que quiero mandarles de mensaje y lo que estoy tratando de explicarles acá? Ok, vamos bien, dice. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos, Virginia me preguntó. Ok, aquí tenemos un suero acuoso. Así va a salir. Es una solución. Luego liofilizado, lo vamos a ver así, es decir, va a ser un sólido. Y me van a decir, híjole, qué diferencia. Sí, este es un sólido. Y si yo le metiera una espatulita de metal, lo muevo y prácticamente es suave este material que está acá y lo logro romper, se logra deshacer como que fuera un polvo, porque esto es un sólido que ya está liofilizado y va a tener adentro un montón de espacios de aire, entonces va a ser, aparte de la molécula y de todo el contenido, va a tener un gran volumen, ¿verdad? Ese volumen, esa estructura la va a formar como que fuera un polvo. Pensemos en un polvo que lo logro deshacer en pedacitos. ¿Sí? Entonces aquí sí ya vemos la solución que vamos, o el suero en este caso que vamos a liofilizar. Aquí ya lo liofilizamos y ya vemos la diferencia de uno y otro. Bueno, también aquí vemos este tapón que va a tener 4 agujeros que al final cuando ya está así, lo sellamos y le pondremos la arandela de aluminio. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Sigamos, pues. Hans, Dentro del... una pregunta. ¿Sí? Hans pregunta si así hacen las sopas de envaso. Fíjese que en el caso de muchas sopas o en el caso de muchos productos, como esos sí son susceptibles a deshidratarse de cualquier otra forma, pueden utilizar diferentes sistemas. El problema de la liofilización es que es sumamente cara. Aquí vamos a ir ahondando, a menos de que uno tenga un equipo bastante grande. Por ejemplo, me van a decir el café soluble. El café soluble se hace por un proceso de liofilización. ¿Me explico? Entonces, pero por supuesto, en ese caso no es un proceso de liofilización estéril, porque tanto la sopa o cualquier otro producto que miremos, como el café instantáneo, no son procesos estériles, son procesos de secado en frío. Y entonces ahí es un tanto más, el proceso es un poco más tosco, llamémosle así, pero eso no significa que no sea caro. Necesitamos volúmenes bastante grandes. En el caso del café, sí es máquinas sumamente grandes para ese proceso, ¿verdad? Y aquí hay otra pregunta. ¿El polvo blanco es solo el principio activo? No. Normalmente a esta parte del suero acuoso les agregamos algunos productos crioprotectores, para dar volumen, para estabilizar y demás. Se me adelantaron un poquitito, pero igual, si no se me olvida o de repente se me va a olvidar decirles, por ejemplo, yo trabajé haciendo complejo B, básicamente cianocobalamina. Imagínense que son microgramos, son 5, 10, 25 microgramos. Quiere decir que cuando uno liofiliza este acuoso, esteriliza por filtración la solución, a la hora de liofilizarlo, que por cierto, sí hice algunas pruebas,
Fíjense que se veía el frasco como manchado de rojo. La cianocobalamina con vitamina B12 es roja y lo que se miraba era manchado. Entonces, aparte de que sí necesita algunos estabilizantes, cuando uno fuera a comercializar el producto, uno diría, híjole, este frasco está vacío, está manchado, porque realmente se veía manchado. Entonces, sí era necesario agregarle a veces un poquitito más de algunos productos de liofilización para dar cuerpo, como el manitol, para que se mire así. Entonces ya uno con toda la confianza, aquí está el producto, le agrega a uno el solvente y ya tiene uno la confianza de un producto farmacéutico y no de un producto que apenas tiene una mancha de 5 microgramos, es poquitísimo, casi que ni se mira dentro del frasco. Entonces, para eso se utiliza. Entonces, aquí, además del suero, les agregan, que lo vamos a ver más adelante, algunos protectores. Viendo el proceso, entonces, que es lo que más me interesa, que es tecnología farmacéutica, vamos a tener aquí los vialitos, como pueden verlos, ¿sí? Entonces, esta se llama una liofilizadora de cámara. ¿Por qué de cámara? Porque aquí está en una cámara, ¿sí? Aquí todavía no hemos visto el equipo, tal vez mejor hubiéramos enseñado el equipo, pero ahorita lo vamos a ver. Está cerrado el equipo. Esta es una tubería que puede ser más grande, más pequeña, o varios tubos, que van a unir este serpentín, que es el que va a refrigerar a esta área. Y luego vamos a tener una bomba de vacío que lo que va a hacer es poner todo este ambiente dentro de una misma presión y temperatura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el producto a una temperatura y a una presión. Luego vamos bajando, pues como nos bajamos del punto triple, aquí está líquido, gas y sólido, bajamos de ese punto triple, bajamos mucho más abajo de ese punto triple y empezamos aquí en esta grafiquita los procesos de liofilización como tal, porque ya bajamos la congelación, bajamos el vacío y entonces empezamos a proceder con la evaporación del agua. Esta también es de cámara, que es igual, lo único es que va a tener una manga que se llama manifold o brazos o manos o dedos, los cuales vamos conectando 1, 2, 3 frasquitos, como aquí tenemos 3, solo que aquí pusimos 3 de un lado y 3 del otro, y ambas son liofilizadoras de cámara, porque al final, y aquí sí se mira la cámara, pero en este caso pues es una manifold, pero al final es una cámara que pone en contacto vacío y temperatura. ¿Sí? Entonces ahí va el proceso de liofilización. Ahora bien, una pregunta. Yo me acuerdo cuando el profesor dio secado, habíamos hablado, ¿qué se necesita para el secado? Bueno, aparte de decir, si se recuerdan de las camisetitas que utilizamos para explicarlo, hablábamos de un área con poca humedad, ¿verdad? Sí, ideal. Hablábamos del tamaño del material a cierto grosor. Perfecto, aquí ya lo tenemos a cierto grosor, igual en estos 6 frasquitos de los lados. O sea, esa área de contacto. ¿Qué más necesitábamos para el secado? Porque se supone que la liofilización es un secado en frío. Y si es secado, tiene que tener todos los elementos del secado. Si no, no se llama secado. Estoy cuestionándome aquí con ustedes porque estamos hablando de un secado, pero ¿faltará algo? ¿O se recuerdan qué se necesitaba para secar? Hoy me dejaron solo, bye. Me voy a quedar con la duda. Perder agua, sí, perfecto, pero ¿con qué perdíamos el agua? ¿Qué necesitamos para que esa agua se pierda? Bueno, en el secado necesitábamos calor. Exacto, perfecto, 100 puntos. Necesitamos calor porque entonces en la liofilización, para que se llame secado, necesitamos calor. Me van a decir, no, pero estamos hablando de temperaturas bien frías. Sí, muchas gracias. Ese calor, también aquí viene una cosita roja, le aplicamos calor
a estos dialitos para empezar ese proceso de secado. Y empezamos entonces a hacer el secado de acá para acá. Y de hecho, como aquí vamos a tener mayor temperatura y aquí menor temperatura, cuando empiece el proceso de convertirse en un gas sin pasar por el líquido, ese gas aquí va a estar circundante, pero como aquí está más frío, se va a venir para acá y se va a condensar, si fuera esa la forma. Y en esta manifold, o se condensa acá o se condensa en un, puede ser un material desecante que le va a absorber la humedad que estamos eliminando. Perfecto, vamos bien. Entonces, vamos a ver el proceso acá. Esta es una guía y ahí tenemos entonces cuando metemos los materiales. Empezamos realmente el proceso de liofilización. Pueden ver la temperatura que está a 20 grados centígrados. La vamos bajando, ¿sí? Llegamos a menos 40. Y al llegar a esa temperatura que está abajo de ese punto, empezamos a hacer los procesos para empezar. Aquí empezamos a aplicar calor, como pueden ver, está en rojo. Pero ¿qué significa aplicar calor? Si aquí está a menos 40 y le subimos a menos 30, menos 20, eso significa aplicarle calor, no el concepto que nosotros tenemos de decir calor le voy a llevar a 60 grados. No, ahí estamos de una vez muy pues por arriba de los estándares, pero en este caso, si nosotros como humanos nos fuéramos a Siberia, bueno, ahorita no, ¿verdad? Rusia, porque, bueno, vamos mejor a Alaska. En el caso de Alaska, y nos dicen, miren, fíjense que vamos a estar a menos 20 grados centígrados, y les digo yo, bueno, hay otro lugar que está a menos 10, prefiero ir a menos 10 porque en menos 10 voy a estar mejor que en menos 20 y por supuesto mucho mejor que en menos 30. A eso se refiere esta aplicación de calor que se está aplicando ahí y que esa diferencia es básicamente bastante, pues. Es el calor que le estamos aplicando a cada una de esas bandejas donde va a estar el producto. Luego el agua pasa acá y la descongelamos, ¿verdad? Y pues aquí arriba dice defrost, pero ya no tiene que ver nada con el producto que teníamos acá. Hacemos descongelamos el producto, obtenemos el agua que deshidratamos ya de sólido, pasaría a líquido y luego hacemos la limpieza o sanitización. SIP significa clip in place, ¿verdad? Que es la limpieza en el sitio. Después viene una sanitización, ¿verdad? Y cuando ya termina esa parte y le aplican, pues en este caso, pues agua oxigenada para sanitizar todo el área. Y ahí, pues básicamente, pues termina el proceso para empezar otra nueva tanda, otra nueva carga de lo que sería liofilizado. Si hubiera alguna pregunta, ¿cuánto tiempo dura cada secado en la liofilización? Bueno, el proceso es largo, depende de los productos. Por lo menos nosotros hacíamos un producto que duraba, iniciábamos, por ejemplo, hoy lunes a las 8 de la mañana y terminaba al día siguiente a las 10 de la mañana. O sea, estamos hablando 24 horas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver aquí con detalle. Alto vacío implica pues 100 micrones, milibares, pascales, las dimensiones como las vamos midiendo. Y otra parte importante también son las sustancias. Hay cristalinas y amorfos, también las vimos en secado, ¿verdad? Y por supuesto, hicieron unas gráficas y sabemos la diferencia entre quitarle el agua a cristalinas y a amorfas. Y lo mismo pasa en la liofilización. Vamos a tener esos mismos problemas. Entonces, esas temperaturas de liofilización en el caso de los sólidos cristalinos se llaman temperaturas de eutexia o, bueno, hay productos que básicamente van a ser eutécticos, propiedades coligativas de las sustancias. Y los amorfos vamos a tener unas temperaturas vítreas, TG y TE, ¿verdad? Que son las dos que tenemos y se llaman
pues temperaturas eutéctica y temperatura vítrea, ¿verdad? Para los dos tipos de sólidos que vamos a encontrar y que le necesitamos quitarles el agua. Ahora la anterior, por favor. Ahí está. Sí, gracias. Ah, en la donde están los frasquitos, es de color azul también, perdón. Uy, ¿cuál sería? Ese estaba al principio. Ese. No, creo que vi mal, que pasó muy rápido, disculpe, gracias. Entonces ya les paso todas, gracias. Ok. Pero no hay problema, la clase es de ustedes y yo no hay problema de regresar. Bueno, entonces en esa liofilización, número de cristales, pocos poros grandes, pues va a ser lento, numerosos pequeños, va a ser rápido. Eso ya lo podemos comparar con lo que vimos de secado, si estaba fino, ultra fino, poros grandes, poros pequeños. Poros grandes va a ser más rápido, poros pequeños más lentos. Y lo mismo pasa en la liofilización. Entonces, los pasos a seguir, voy a ir uno por uno, bien despacito. Enfriar el material a liofilizar a 0 grados centígrados. 2, congelar el agua a 0 grados centígrados, porque tenemos agua a 0 grados, pero ya vimos del punto triple, ¿verdad? Pero en este caso hay que congelarla. No va a ser agua a 0, sino que agua que va a estar congelada. Entramos a hacer un sólido. Enfriar el hielo, ya el sólido, de 0 hasta menos 30 grados centígrados. Que son temperaturas muy frías. Y luego hacer el vacío. Cuando hacemos el vacío, podemos calentar el producto de menos 30 a menos 15. O puede ser, yo recuerdo que una vez en uno de los procesos que estábamos haciendo, sí hice de menos 30 a 15 y me proyectó todo el producto, como que fueran las proyecciones cuando estamos en un tubo de ensayo y lo estamos poniendo en el mechero, que lanza y proyecta el producto. Claro, estamos a bajas temperaturas, pero la diferencia de menos 30 a 15 es bastante. Son 15 grados centígrados de diferencia y en ese caso casi que lanzó el proyecto, el producto. Claro, si yo lo hubiera puesto a menos 5 grados centígrados, de una vez lo obtengo esplayado en las paredes del recipiente, ¿verdad? Sublimar el hielo a menos 30 grados centígrados. Ahí ya sabemos que es la sublimación de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, porque si se pone líquido, y ahí ya no lo podemos deshidratar, no hay manera. Lo que queremos es que se mantenga su propiedad y solo sacarle el agua, que es la única que tiene esa propiedad, ese punto triple y que lo podemos eliminar de esa forma. Condensar el vapor de agua a menos 40, pues si en un lado está a 30 y en el otro a menos 40, esa diferencia hace que el agua acá se condense, pero como aquí le estamos aplicando calor, es un secado. Calor de menos 15 estamos hablando. Romper el vacío con nitrógeno puro. Aquí, en este caso, el nitrógeno es para productos farmacéuticos. Y por supuesto para productos que son liofilizados para uso farmacéutico. Entonces, estos 8 pasos son los pasos de una liofilización. Llámese cualquier liofilización, pues. Ahora bien, estas condiciones sí van variando. Si me van a hablar de algunos alimentos, varían. Hay que hacerlo en función de ese alimento, ¿verdad? Pero en promedio el proceso es el mismo. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar ahorita un descanso. Muy bien, nos vamos al descanso aquí. Recording stopped.
Muy bien, ya estamos de retorno. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momentito? Y ahí les está el proceso. Recording in progress. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Ok, ya me lo pusieron ahí en el chat. Muy bien. Vamos bien, está bien interesante. Gracias. Entonces, yendo con el proceso, y es que me habló hace un ratito Virginia de los frasquitos, no sé si eran esos, y los traté de pegar, por eso me apareció ese ahí. Entonces, básicamente, y vamos a ir pasito a pasito, tenemos el vialito, la solución congelada del producto, los residuos secos donde se va secando, va la transferencia, el estante caliente. Aquí estoy hablando de estante caliente, ya vimos que es esa diferencia de temperatura. Por supuesto que ponemos nuestra mano a menos 15 grados centígrados y vamos a decir, esto está súper helado. Yo recuerdo en las liofilizadoras que aún con guantes no podíamos pegar las manos. Yo tenía que estar ahí al pendiente de los técnicos, de los operarios, porque si uno tocaba el serpentín que estaba ahí de una vez, el guante se le pegaba a uno y bueno, no lo podía dejar uno mucho tiempo porque son temperaturas muy bajas, pues. Entonces, aquí tenemos el producto, luego empezaba, pues por esta diferencial de calor, empezaba a la condensación, básicamente la evaporación del agua de sólido a gas. Y de último, pues ya íbamos en las etapas de esa deshidratación, porque básicamente estamos secando o deshidratando, ¿verdad? Es quitándole el agua al producto y por supuesto, pues ese balance de masa y calor, lo que entra es igual a lo que el calor de salida y calor que se va acumulando en el proceso, pues es decir, es un proceso también que se puede calcular las calorías de esa sublimación del hielo y pues el calor también que le estamos aplicando en esa diferencial que ya platicamos hace un momento. Muy bien, entonces este es solo recordatorio de la transmisión del calor, ¿verdad? Gases por convección, metales por conducción y pues, la inducción del electromagnético. De cualquier forma, pues generalmente lo hacemos por conducción, algunas resistencias, que es lo que se utiliza en los autoclaves. Y bueno, las gráficas del proceso, ¿verdad? Que ya la habíamos visto, las temperaturas, las presiones, y bueno, esa congelación de secación primaria y de secación secundaria. Visto más práctico, este es el ciclo del proceso, y como pueden ver, la congelación, que aquí está en rojo, dura un tiempo, aquí no está el tiempo calculado, pero si lo vemos en proporción, es pequeño, es lo más pequeño que hay la parte de congelación. Esa sublimación a través de ese secado primario es bastante largo y el secado secundario, que relativamente va a ser un tanto más pequeño. Esto depende del tipo de sólido. Ya vimos sólidos amorfos, sólidos cristalinos y las diferencias que se dan, ¿verdad? Entonces, básicamente lo mismo que vimos en la gráfica y es de la misma manera van pasando estas etapas de ese secado en ese ciclo, ¿verdad? Entonces, básicamente la liofilización vamos a tener dos partes. Uno, el principio activo o principios activos. El agua que vamos a utilizar como solvente temporal y único que se elimina en el proceso. Y dos, los acondicionadores, que era lo que me preguntaban hace algún momento. Sólidos porosos, volumen y apariencia, cuando yo les di el ejemplo de la cianocobalamina o vitamina B12. Y luego vamos a tener un solvente, uno o más componentes, ajustadores de pH y otros preservantes, dependiendo. Hay productos que están liofilizados, se les agrega el solvente o se activan y posteriormente pues duran a veces una semana o un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente, para esas excipientes, para
sustancias de carga, vamos a tener esos isotonizantes, tampones, cosolventes, excipientes para incrementar esa temperatura vítrea en el caso de los sólidos, crioprotectores y excipientes. Vamos a dar aquí algunos ejemplos de crioprotectores: fosfato de sodio, de potasio, ácido cítrico, ácido tartárico, gelatinas, carbohidratos, dextrosas, manitol, dextran. Cualquiera de estos se pueden utilizar como crioprotectores. Más sin embargo, pues obviamente no es de agarrarlos al azar, sino que hay que trabajarlos, probarlos y encontrar las condiciones de ese ciclo de operación. Adicionalmente tenemos equipos auxiliares, sensores de presión, sensores de temperatura, registros, hay registradores, sistemas de emergencia, de calefacción y de vacío. De hecho, fíjense que en las grandes va una sonda chiquitita para determinar la temperatura, porque ahí no tenemos otra manera de ingresar a las cámaras. Se conectan cuando uno armaba los sistemas de liofilización, van ahí metidas las sondas, las va conectando al sistema. Y luego, pues, afuera, en los paneles, ya uno va leyendo, monitoreando, anotando o graficando todas las temperaturas que se van dando a lo largo de la liofilización. Necesitamos para los productos estériles, pues, dispositivos para esa filtración esterilizante. Para romper el vacío, pues, también necesitamos un tipo de aire especial. En este caso puede ser un gas nitrógeno, dependiendo del producto. Y bueno, algunos sistemas o cámaras para eliminar la cantidad de agua que estamos evaporando básicamente. Y bueno, sistemas de limpieza. Cuando vimos el proceso, hay sistemas de clean, SIP, de limpieza en sitio, más sin embargo, pues en Guatemala no lo teníamos porque esos sistemas son sumamente onerosos y la forma de hacerlo era descongelábamos el sistema, sacábamos el agua y bueno, una sanitización pues y una esterilización posterior pues hecha a mano, pues, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos esquemas. Tenemos los compresores, sistemas de refrigeración o de congelamiento, las bombas de vacío, las puertas y la cámara, lo que habíamos visto las uniones. Ya vistos los equipos de investigación, son estos para liofilizar. Pues tienen su cámara, la sellamos y ahí vamos observando los procesos. Y aquí lo que tenemos básicamente pues son las bombas y los sistemas de refrigeración. Hay otros más pequeños, hay otros pues cuando los vamos ya básicamente desarmando y poniendo que los diferentes. Aunque aquí pusieron este con todo y tapones. Estos tapones, hago la aclaración que tienen las boquillas para permitir la liofilización. En el departamento de farmacia industrial tenemos este equipo que tienen estas mangas, se les llaman, también es de cámara. Algunos pues ponemos unos balones y les vamos dando vuelta y entonces se va congelando y le llaman una liofilizadora, pues que estamos liofilizando alrededor de todo el envase, ¿verdad? Las industriales, bueno, ya las vemos aquí sumamente grandes. Esta pues estaba por entregarse, estas que están acá. Todo esto no lo vemos, solo la parte de la liofilizadora del frente, pero bueno, son los sistemas de alto vacío. Y aquí solo vemos las cámaras ya para la introducción del producto. Y bueno, vamos a dejar acá, hay otros videos que les vamos a compartir, pero pues que los vamos a discutir más adelante y vamos a dejar hasta acá. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, los que se quieran quedar uno a uno, pues bienvenidos y eso sería todo por la tarde de hoy. Buena tarde, feliz tarde. Gracias, Recording licenciado. stopped.